Juan Francisco Contreras es presidente del Colegio Internacionalista de Venezuela, tantos internacionalistas graduados en la Universidad Central y ahora en la Universidad Santa María. Como presidente, ¿qué le aconsejarías a los diplomáticos venezolanos? Claro, también a los colombianos en una situación tan difícil como la de la frontera. Bueno, la única salida que hay es la vía diplomática entre dos países hermanos como Venezuela y Colombia. No hay otra opción distinta a la vía diplomática. Una cosa que es importante es que entendamos que Colombia se está tomando muy en serio el tema de esta situación de la frontera colombiana y que se necesita que el gobierno venezolano, más que hacer reuniones y actividades en el Táchira, busque un acercamiento con las autoridades colombianas para que logren una salida a esta situación que viene convirtiéndose en un problema importante para ambos países en esta zona fronteriza, ¿no? Cuando hay problemas de frontera, normalmente los países buscan unificar criterios con todo, gobierno y oposición. Fue hace poco en Chile y Bolivia. Bolivia, Evo Morales llamó a todos los expresidentes a trabajar frente a Chile en su pretensión de salir al mar. En el caso de Colombia hemos visto que hasta Uribe y Santos ahora y todo el estatuto político está unido con una sola posición. ¿No sería interesante también en Venezuela llegar a un acuerdo todos, gobierno, oposición, para tener un solo frente dentro de esa racionalidad que tú planteas de la negociación? Claro, es fundamental, porque además para los países el tema de las relaciones exteriores, de las relaciones con los países y sobre todo con los países vecinos, es fundamental que sea parte de una política del Estado venezolano. Una política del Estado que vaya mucho más allá del gobierno, que incluya no solamente a la oposición, a los partidos de oposición, pero que incluya también a las universidades, que incluya a los gremios, que incluya a todo el país, pues a las asociaciones de empresarios, a las asociaciones de comerciantes, para que realmente se pueda atender de forma integral esta situación. La política esta de estar improvisando acciones lo que hace es que trae consecuencias muy negativas para el país. Tú conoces el Táchira bien, eres originario del Táchira. Ese es un tercer país, decía Ular Pietri, que es distinto a Colombia y Venezuela porque hay muchos vínculos afectivos, profesionales, educativos, medicinales. La gente viene y pasa. Tú que has ido a la frontera, señalábamos que en el mundo hay problemas gravísimos que obligan a una reflexión de carácter universal, la situación de Libia con un casi estado paralelo sin gobierno, la guerra entre Siria con facciones con más de 300.000 muertos, la situación del Yemen y ahora toda esta situación de inmigrantes hacia Europa. Hemos visto cómo los asaltan trenes, se van en el Eurostar de París a Londres, están llegando por Grecia. ¿Qué hacer con ese problema humanitario tú que eres presidente del Colegio de Internacionalistas? Bueno, un problema sumamente difícil de manejar porque se trata de que la gente está huyendo de sus lugares, de sus sitios, de sus países, debido a la situación tanto de violencia que se está produciendo en el Medio Oriente como de la situación económica que afecta a estas personas. Yo creo que el ejemplo que tenemos con el caso de los refugiados palestinos en el Líbano hace que la gente busque salidas distintas a las que les ofrece la comunidad internacional. Y el caso de los refugiados sirios, que también se hablan de 2 Sí, millones o 3 millones que fuera de la llevan frontera. años viviendo dentro de unos campamentos temporales, entre comillas, que se crearon y han visto pasar varias generaciones y siguen viviendo en esa situación de ¿Qué refugiados en haría la Unión campamentos. Europea? Porque tampoco puede recibir tanta gente que está llegando masivamente, muchos en condiciones muy complicadas, humanas, que necesitan además asistencia. Sí, sí, están llegando mujeres con niños, incluso mujeres embarazadas que no las puedes deportar o llevar otra vez a su país. Tienes que buscarle una salida. Sin embargo, creo que eso es una de las situaciones que va a probar que la Unión Europea está consolidada, ver cómo se responde a esta situación y se le busca una salida. Yo creo que la comunidad internacional en pleno tiene que buscar establecer condiciones en los sitios donde la gente está huyendo para que se queden en sus países y generar una situación económica y pacífica que los ayude a quedarse en sus Ahí países. los diplomáticos tienen que hacer mucho trabajo también, ¿no? Porque son representan los gobiernos, sobre todo en las organizaciones humanitarias internacionales. Es fundamental que exista un trabajo de cooperación, de negociación entre todas las organizaciones internacionales que atienden el tema para buscar condiciones para que las personas no tengan que huir
de sus países y generar estas crisis humanitarias como la que estamos viendo en Europa. No quería dejar de tocar el tema también latinoamericano hoy de el levantamiento de la inmunidad que tiene el presidente de Guatemala, la posibilidad de someterlo a juicio, el tema de la corrupción, que es un drama también en América Latina, cómo los gobiernos llegan al poder, se enriquecen y olvidan los compromisos que tenían. El caso de Guatemala es palpable. Sí, pero bueno, Guatemala acaba de dar una gran lección y demostrar cómo las instituciones funcionan y cómo la voluntad de evitar que sigan gobiernos como el del señor Pérez Molina, que le queda una semana de vigencia, pueda salirse con la suya. Levantar la inmunidad significa que puede estar preso y por lo tanto destituido de la presidencia. Claro, además la Fiscalía ha dicho que hay elementos y pruebas que pueden hacer que el señor Pérez Molina vaya preso y que además esas pruebas hicieron que el Congreso de su país votara para levantarle la inmunidad y enjuiciarlo. Y en el caso también de Brasil, pareciera que la corrupción está golpeando mucho a la presidenta Rousseff y que después de tanta labor del presidente Lula se viene derrumbando ese modelo que aparentemente era sostenible, ¿no? Sí, bueno, era sostenible hasta que vivió el proceso del socialismo del señor Lula y de la señora Dilma, que hicieron que Brasil se estancara, que Brasil empezara a retroceder y que la población brasileña está reclamando que esa posición que hizo que Brasil pudiera entrar en el grupo de los BRIC y que pudiera Brasil aparecer como uno de los países líderes de América Latina, se ha quedado en el tema de la corrupción, en el tema del estancamiento, en el tema de que Brasil está generando pobreza, está generando decrecimiento económico y ya la gente está reclamando al gobierno eso, ¿no? ¿Qué visión tienes tú del Vaticano y su diplomacia ahora que el Papa viene a Cuba y viene a los Estados Unidos y de nuevo el encuentro con América Latina? Bueno, yo creo que ha sido fundamental la diplomacia del Vaticano, ya que dentro de esa diplomacia hizo posible el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, que haya habido este proceso de avances en generar un restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos ha sido fundamental y creo que eso se va a consolidar con esta visita del Papa. Esta cercanía de Cuba con Estados Unidos no haría también que América Latina normalice más la relación con Estados Unidos, porque estamos en el mismo continente y al margen de modelos distintos hay que convivir. Claro, ¿no? Y creo que es importante para la región que tanto se habla del tema de la integración, que se pueda establecer realmente un criterio de integración. Acabamos de ver la asamblea de la ONU, de la OEA que se realizó recientemente, cómo América Latina está dividido en dos. Hay una parte que está por el progreso, una parte que está por el desarrollo, una parte que quiere integración. Y hay una parte que es estos países socialistas que votan en contra de cualquier propuesta que se haga para generar progreso en la región. Pero Cuba aparentemente podría ir a un camino de una mayor democracia, de una mayor participación popular, ahora que se acerca más y el discurso se desarma frente a Estados Unidos y Estados Unidos también abre las puertas a Cuba. Claro, yo creo que el pueblo cubano, después de más de 50 años de pobreza, de restricciones, va a vivir un proceso en el cual empiezan a llegar inversiones extranjeras y que eso va a generar una especie de bola de nieve que puede lograr que Cuba se democratice, que Cuba entre, digamos, en una onda de desarrollo después de todos estos años de estancamiento. Tú eres profesor en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Diplomacia de Negociaciones. Se dice que la diplomacia fundamentalmente está hecha para negociar y se educa al diplomático para negociar. Tantos conflictos en el mundo, ¿hasta dónde puede llegar esa racionalidad en la negociación? Bueno, la negociación es la base de la solución de todos los conflictos, ¿no? Y dentro de Naciones Unidas se establecen los distintos tipos de solución pacífica de controversia y todas van prácticamente dirigidas al tema de la negociación, que puede ser una negociación bilateral, pero también puede ser una negociación en la cual intervengan terceros que ayuden a solucionar el conflicto. Por cierto, hoy el Senado de los Estados Unidos le dio aprobación a la tesis de Barack Obama de negociar y llegar a acuerdos con Irán. Eso también suaviza un poco las tensiones en el mundo, ¿no?
Claro, es fundamental. La negociación es el único mecanismo a nivel internacional que se puede implementar para evitar que las cosas terminen como terminaban antes, en una confrontación, en una guerra que generalmente lo que produce es más pobreza, menos desarrollo y, por supuesto, una gran cantidad de víctimas, ¿no? Ahora, por supuesto que la negociación también obliga a los actores que están implicados en tener prudencia y en recurrir más a la diplomacia secreta, ¿no? Claro, bueno, hay cosas que evidentemente que cuando estás en un proceso de negociación que no puedes revelar, que forman parte, digamos, del proceso. Pero finalmente todo se sabe y cuando tú logras un acuerdo hay beneficios para todas las partes, ¿no? En el caso de Cuba y Estados Unidos, dicen que el Papa influyó mucho en esto, ¿no? En la negociación dentro de esa discreción del Vaticano y de la diplomacia vaticana, ¿no? Así es, yo creo que ha sido muy activo, creo que las consecuencias de esa diplomacia las estamos viendo y creo que así como el colofón de la situación se va a reflejar en esta visita del Papa a Cuba y Estados Unidos. Hemos visto en la prensa nacional la visita de Naciones Unidas a Guyana en el plan de discutir fórmulas para seguir el tema del Esequibo. Vienen a Caracas, ¿qué recomiendas tú en ese sentido? Bueno, yo creo que primero prudencia, ¿no? Yo creo que el tema de Guyana se trató como un gran show, ya se olvidó, ahora el tema es Colombia. Creo que se necesita diplomáticos serios que puedan establecer un trabajo en el tiempo, que puedan elaborar una estrategia para Venezuela para enfrentar el tema de la reclamación del Esequibo. Eso no Más puede allá de ser que Guyana afirme que lo que vale para ellos es el laudo de 1899 y nosotros el Tratado de 1966, hay que sentarse a negociar, ¿no? Claro, lamentablemente para Guyana ellos firmaron el Acuerdo de Ginebra y eso es lo que está rigiendo las relaciones entre ambos países en los últimos años, desde el año 1966. ¿Han promovido ustedes Pero el yo diálogo? veo a Guyana trabajando de forma muy seria con respecto al tema del Esequibo y lamentablemente no veo que se está haciendo lo mismo en el lado venezolano. Ustedes en la parte académica han promovido las discusiones sobre el Esequibo, han ofrecido soluciones. Sí, hemos dado nuestra opinión, hemos dicho que esto tiene que ser manejado como una política de Estado y no como una política de gobierno. Esta situación con Guyana requiere que todo el país esté involucrado en una estrategia para la solución de esa situación. Bueno, muchísimas gracias al profesor Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela. Recordemos.